para ofrecer la apertura de este espacio de economía, como siempre, como cada viernes, con Luis García Langa. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy para hablar, pues bueno, de los datos del mes de marzo, de los datos de Estados Unidos, del petróleo, de las bolsas, como siempre, ¿no? Un poco grosso modo explicado es lo que vamos a hablar, ¿no? Sí, a ver, claro, como han sido 2 semanitas, han pasado, a pesar de los festivos, pues han pasado cosillas. Ha habido un subidón del petróleo por un descenso de producción por parte de la OPEP, ahora os contaré un poquito. Ha habido pues datos de inflación, los de Europa, pues los preliminares se están cumpliendo. Ya sabéis que en Europa, no sé por qué, a finales de mes ya salen unos datos previos y se van confirmando estos días, y de momento, por ejemplo, España ha cumplido pues los datos que había publicado, Alemania ayer también, pero sí hemos conocido datos de inflación en Estados Unidos, que ellos no lanzan el dato preliminar, y han sido muy buenos. Por lo tanto, eso tiene repercusión en la economía real, en las bolsas y en todo. Y después tenemos las bolsas pues que siguen animadas, que a pesar de los miedos que hay, porque ya sabéis que miramos muchos indicadores de miedo, pues hay bastante miedo, sobre todo entre los pequeños inversores. Sin embargo, pues las bolsas pues disparadas Sí, ¿no? entre comillas, pero dándonos alegrías a los que estamos dentro, y supongo que a los que han tenido miedo pues un poquito fastidiados viendo que se les escapa. Bueno, vamos a empezar por el tema del petróleo. ¿Qué ha pasado estas 2 semanas con el tema del petróleo? ¿Por qué se ha disparado tanto? A ver. Pues mira, veníamos de caídas muy fuertes del petróleo, caídas pues en torno al 50% desde máximos post invasión de Rusia a Ucrania. Ya veníamos de muchas subidas, la invasión de Rusia a Ucrania fue un poquito la puntilla a ese momento de subidas de petróleo que tanto nos han afectado en la inflación, porque piensa que el petróleo en la inflación es muy importante. Uh-huh. Casi todo lo que nos llega ha venido por algún medio de transporte que utiliza un combustible fósil derivado del petróleo. Por lo tanto, aunque sea solo por eso, ya nos afecta, además de cuando ponemos gasolina, que todos vimos como se nos subió mucho el precio. Sin embargo, como está bajando a un ritmo mucho menor al que está bajando el precio del petróleo. Eso es otro tema a debate que pues aunque se le busquen explicaciones, no las hay más que las petroleras están haciendo su agosto. Lo hicieron con la subida y no lo quieren dejar de hacer con la bajada. Aparte de impuestos, etcétera, de refinado y todo lo que quieras, pero bueno, es un coste que es muy importante para las familias y para las empresas. Por lo tanto, es importante lo que pasa. Y después de estas fuertes caídas que ha dicho la Organización de Países Productores de Petróleo, han dicho, ostras, la demanda de petróleo está cayendo mucho porque el mundo se está ralentizando. Uh-huh. Esta inflación alta, precisamente causada por la subida del petróleo, y las subidas de tipos para frenar esta inflación están haciendo pues que la gente consuma menos petróleo, que al moverse menos la economía, el petróleo se mueve menos. Para que te hagas una idea, Marc, en la COVID el petróleo se puso en negativo. Los Ajá. futuros de petróleo se pusieron en negativo. Es decir, costaba más dinero almacenarlo que no regalarlo, pagar porque se lo lleven. De hecho recuerdo, Luis, que cuando salíamos de la cuarentena, las primeras veces que pusimos gasolina, yo me frotaba las manos porque estaba la gasolina a €1 a lo mejor. Sí. A ver, tendría que haber estado mucho más barato, lo que digo siempre. Cuando baja, no baja al ritmo que baja, y cuando sube, sí. Pero es verdad, o sea, el petróleo que se puso en negativo. Es decir, tú comprabas futuro en mercados y pagabas para que te lo compraran, para quitártelo encima, porque el almacenaje cuesta mucho. El almacenaje de petróleo, la recogida en puerto cuesta muchísimo. Entonces, pues pagabas para que se lo llevaran. ¿Por qué? Porque no se movían camiones, no se movían barcos, no se movían fábricas, no se movían aviones, y nadie consumía petróleo. Por lo tanto, ahora está volviendo a pasar un poquito esto, se consume menos petróleo porque el mundo se está desacelerando y ha bajado mucho el precio. Ya te digo, llegó a bajar hasta mira, te lo digo exactamente, de máximos a mínimos, casi un 50%. Entonces los países productores de petróleo que han dicho, ostras, vale, nosotros vivimos de esto, vivimos de un petróleo caro, en torno a $70 $70 como llegó, pues podemos vivir bien, pero si reducimos la producción de petróleo, ponemos esa oferta de petróleo encima de la mesa, similar a la reducción de demanda, por lo tanto el precio puede subir. Todos los activos, Marc, todos
funcionan por oferta-demanda. Cuanto más demanda hay de un activo, más vale, o cuanto menos oferta hay del mismo, claro. ¿Vale? Si tú estás en el desierto y te venden una botella de agua, pues habrá mucha más demanda de agua que oferta, por lo tanto el agua te subirá mucho de precio. Si estás en medio del bosque con manantiales de agua para beber, pues una botella de agua no valdrá nada, porque habrá mucha más oferta de agua que demanda, ¿vale? Pues esto pasa con todos, absolutamente con todos los activos que tienen un precio, funcionan por oferta-demanda. Entonces, ellos han reducido la oferta para que lo que haya de petróleo valga más, y les ha funcionado. El petróleo ha subido un 10% de un día para otro, prácticamente, no llega a un 10, pero casi un 10% de un día para otro. De todas formas, se está estabilizando esta reducción de producción, que mucha gente se llevaba las manos a la cabeza y que podría volver a provocar otro pico de inflación, etcétera, no está pasando eso. Se está estabilizado después de la subida inicial. Parece que con los precios de ahora, en torno a $85-80 por barril, pues se conforman, por lo tanto no hará mucho daño a lo que es la inflación. De hecho, a día de hoy todavía está en negativo, mirando lo que es solo 2023, en negativo, ligeramente en positivo, desde inicio de año. Por lo tanto, no debería ser importante cara a ver, pues eso, inflaciones, no recuperaciones de esa inflación por culpa otra vez del petróleo. De momento no hay que preocuparse mucho, pero es verdad que en su momento, la semana pasada, tuvo cierto ruido y un poco de preocupación al respecto. Oye, veo el petróleo muy importante todavía hoy en día. Sí, lo es. De momento lo es, cada vez lo será menos, claro, porque al final la energía fósil, pues el combustible fósil irá perdiendo protagonismo. Lo saben los países productores de petróleo que buscan alternativas. La gente, pues por tema de inversiones, pues conocemos un poquito algunos países, Dubái, etcétera, y están reforzando mucho el tema turismo. Todos sabemos lo que están haciendo estos países con el deporte, todos los que nos gustan el deporte, Supercopas en Arabia Saudí, París-Dakar en Arabia Saudí, pádel en Dubái y Qatar, golf también, es decir, están en Fórmula 1, hay grandes premios en todos estos países, en MotoGP también, es decir, están atrayendo eventos para el Mundial de Qatar. Están atrayendo eventos para dar una imagen turística. Están haciendo muchas obras, hay muchas urbanizaciones para occidentales, hay grandes centros comerciales. Están viendo que el petróleo no pueden vivir muchos años, pero a día de hoy todavía sí. A día de hoy el petróleo es básico para la energía en el mundo. Veremos cómo va la energía eléctrica, que ahí también afecta el gas y también tienen gas, por lo tanto también es derivado de combustible fósil, pero bueno, cada vez más a ver cómo funciona el tema del hidrógeno, el biocombustible, la nuclear, vale, que también debería tener un poquito de importancia, pero a día de hoy todavía el petróleo marca. De ahí pues seguramente la guerra de Rusia y muchas cosas que pasan por el petróleo. Todos hemos visto conflictos en Golfo Pérsico, etcétera, y el motivo principal es el control del petróleo. El oro negro, que se le llama todavía, seguramente lo dejará de ser en unos años, pero a día de hoy sí. Bueno, al margen del petróleo, seguimos avanzando, tenemos más puntos, por ejemplo, el tema de la inflación y los datos, sobre todo de inflación de Estados Unidos. ¿Qué pasa con todo esto? Pues mira, Estados Unidos nos sorprendió el miércoles esta semana con unos datos de inflación muy buenos, con más que descensos de la inflación, con subida menos fuerte de la que pensábamos. Por ejemplo, a nivel mensual subieron solo un 0,1%, es decir, una subida mensual pues prácticamente ridícula. Uh-huh. Si vemos los datos agregados de Estados Unidos, vemos un aplanamiento brutal de esa subida vertical que hicieron el año pasado y parte del anterior, y eso es importante en varios sentidos. El primero, cara a mercados, ¿vale? Cara a bolsas, y así lo celebran las bolsas, ver cómo las subidas de tipos de interés en Estados Unidos pues si no han acabado ya, les queda muy poquito. Cada vez más casas de análisis dicen que en mayo no subirán tipos, todavía hay más probabilidades de subida, pero de 0,25 puntos, es decir, prácticamente nada,
pero cada vez esas probabilidades van bajando y ya cada vez más apuestas en que bajarán tipos de interés este mismo año. Eso es bueno para el sector inmobiliario americano, que se ha desplomado. Eso es bueno para el sector tecnológico endeudado americano, que también se ha desplomado. Además, en un entorno de crecimiento con este boom de la inteligencia artificial, que van a necesitar estas empresas mucha financiación, pues irá muy bien para desarrollar este tema, para desarrollar el tema de semiconductores, sector estratégico a nivel mundial a día de hoy, sino que se lo digan a Taiwán. Todos sabemos que hay conflicto prebélico en Taiwán, China, Estados Unidos, Taiwán. No es porque a Estados Unidos le preocupen los taiwaneses y su bienestar, sino lo que le preocupa es Taiwan Semiconductors, que es la empresa de semiconductores más grande del mundo y que abastece a buena parte del planeta, y eso es lo que realmente le preocupa a la administración Biden. Independientemente de eso, pues se van a fortalecer las fábricas de semiconductores en todo el mundo. Los países se deben autoabastecer de semiconductores, igual que de energía, y eso con unos tipos de interés más bajos pues ayuda. ¿Y qué más ayuda? Pues a ver un poquito, a marcar el camino de Europa. En Estados Unidos empezaron a subir los tipos antes, ya se han desplomado el inmobiliario. Seguramente en Europa, que la subida de tipo fue posterior, y ya empieza a haber ciertas noticias de enfriamiento de inmobiliario y advertencia de grandes casas de análisis sobre el inmobiliario europeo. Evidentemente, al final, Marc, la gente no paga 200.000, 300.000 euros por una casa, lo que paga son 1.000, 1.500 euros de hipoteca. Si esos 1.500 le da para una casa de 200.000, cuanto antes le daba 250.000, pues la casa tendrá que ser de 200.000. Y oferta-demanda, lo que te decía antes. Eso. Vale, pues al final el inmobiliario europeo seguramente veremos caídas relativamente fuertes, pero también veremos como el ciclo de subida de tipos en Europa, en la zona euro, pues también tiene que ir acabando, igual que está acabando o ha acabado ya en Estados Unidos. Ya te digo, podemos ver una subida en mayo en Estados Unidos, pero seguro que será la última si es que hay esa subida. Y Europa, pues sí, que seguramente en mayo hará más subidas, a lo mejor hace otra preverano, pero también el ciclo se está acabando. Lo que pasa es que, claro, aunque el ciclo se acaba, como empieza más tarde, todavía la gente no se está dando cuenta de la subida del Euribor. Ahora, este año se empezarán a dar cuenta. La subida del Euribor, pues hay algunas hipotecas que todavía no se han revisado a tipos altos, otras que llevan poco tiempo, y todavía el inmobiliario no se ha resentido, pero evidentemente se tiene que resentir, a lo mejor no al ritmo de Estados Unidos, que las bajadas han sido en torno al 30 y algo por ciento, de caída en precios inmobiliarios. A lo mejor Europa un poquito menos por la solvencia de la banca, que puede hacer frente a impagos de hipoteca y a refinanciaciones que en Estados Unidos a lo mejor no se han podido hacer, pero también debería caer. Claro, la esperanza es que el tiempo será corto. Esa temida recesión pues no puede, si la hay, no puede durar mucho, porque los tipos tienen margen de reacción y reaccionarán rápido, porque la inflación se está frenando, afortunadamente. Bueno, en España hoy los periódicos nacionales están abriendo con el tema de la inflación. Recordamos que bajó en el mes de marzo los datos esos que bajaron al 3,3%, que seguían muy por encima con respecto a hace un año, pero hablan también del precio de los alimentos, que siguen subiendo este año. Es decir, tenemos este dato con el que están abriendo pues prácticamente todos los medios en esta mañana, de que sigue por encima del 16% la subida de los alimentos. Sí, es de lo que te decía, es la confirmación del dato de marzo. Se hace un dato previo en el que no se profundiza, solo el INE saca el dato mensual, interanual y subyacente. Cuando se publica ya el dato definitivo, que ha sido hoy, pues sí que se publican los detalles, y es verdad que la alimentación sigue disparada. La alimentación es al ser producto de primera necesidad, es de una demanda inelástica, es decir, tú no puedes variar tu demanda a pesar de la subida de precios. Hoy lo de oferta-demanda está sonando mucho, pero es que es así, ¿eh? Si tú al final tienes que comprar, te alimentas de peras, necesitas peras en la alimentación, pues tienes que comprar peras. Y si no compras peras, compras manzanas. Y si no compras manzanas, compras melones, ¿vale? Pero al final tienes que comprar fruta. Te tienes que alimentar de fruta, de carne, de pescado, y de ahí no sales. Por lo tanto, es más fácil el repercutir la subida energética que hemos sufrido todos estos meses al cliente final.
posiblemente haya un exceso también de subida. Esto pues a lo mejor hay que analizarse, a lo mejor no es un poquito, es como la gasolina, también es producto inelástico, por lo tanto para subir todo ayuda, y para bajar pues bajamos menos de lo que toca. A lo mejor con la alimentación también podría pasar lo mismo, desgraciadamente. Hay que ver la evolución. También la alimentación tiene, sobre todo los alimentos perecederos, tienen un componente climático importante, ¿vale? Es decir, se mueve mucho en función de sequías, inundaciones, heladas, que puede provocar que haya menos oferta de algún producto, y por lo tanto se dispare de precio. Es verdad que en España estamos viendo una tendencia de subida de precios alimentarios desde hace tiempo, que ya empieza a no tener ese impacto del petróleo. Al final en la agricultura el petróleo pesa mucho, ¿vale? Los tractores se mueven por petróleo, se mueven de camino, hay mucha distribución que se mueve con petróleo, del campo al primer distribuidor, del primer distribuidor al siguiente, de ahí al mercado, de ahí a la tienda. Por lo tanto el impacto de petróleo es muy importante en la alimentación, en el alimento perecedero, y hace que repercute más. Claro, con bajadas de petróleo deberíamos empezar a ver pues alimentos básicos pues no subir de precio, tampoco a lo mejor bajarlos. Es muy difícil bajar los precios por esa demanda inelástica que te comento. Pero es verdad que puede llamar un poco la atención ver cómo petróleo es cayendo un 50% y seguir pues disparados algunos alimentos. Claro. Que eso también, bueno, aquí también entra un poco el juego de las empresas, que es muy famoso lo que ha hecho Mercadona estos últimos meses, ¿no? De subir para ellos mismos los precios para su propio beneficio, que bueno, eso ya... Sí, no, pero es verdad, Marc, que mirando cuentas de resultados de distribuidores de este tipo, sobre todo algunos que cotizan y los tenemos más controlados, pues los costes, el incremento de costes ha sido muy bestia. El incremento de costes, me imagino, sí. La subida de precios, hay algunos incluso que están en pérdidas, y otros que simplemente mantienen beneficios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que es verdad que suena feo el decir pues subo la leche de bebés cuando es necesario para los bebés, pero al final pues las empresas, eso no hay que olvidar, no son ONGs, no son el gobierno. Claro. No, y tienen que subsistir. El objetivo de las empresas es de generar beneficios. Sin beneficios las empresas no subsisten, no dan puestos de trabajo, y es verdad que el incremento de costes que han tenido ha sido muy fuerte durante estos meses. Veremos si ese incremento de costes, veremos cada vez que publican resultados. Es verdad que hay que controlar un poco, porque además, por ejemplo, a las que cotizan, aunque les pueda suponer un incremento de beneficio el subir según qué precios, pueden estar castigados por los inversores. Hay cada vez más inversión ESG, o sea, inversión ambiental, social y de buen gobierno corporativo, que podría castigar igual que se han castigado algunas farmacéuticas en el tiempo que han subido precios de algunos medicamentos básicos y se han castigado. También se podrían castigar a distribuidores alimentarios si ven que abusan de estos incrementar márgenes de beneficio a costa de alimentos básicos. No lo descarto si pasará, y de hecho nosotros como inversores monitorizamos estos temas, los tenemos muy en cuenta, y cada vez va más esto. Afortunadamente las grandes casas de inversión lo van a tener muy en cuenta, están en los consejos de administración de algunos distribuidores y pueden meter presión para que no todo vale. Cada vez esto es más real, y al final como los inversores, los consumidores estamos alineados en este tema, pues parece mentira, igual que el tema contaminación, no invertimos en según qué contaminantes, en temas de salud, pues no invertimos en según qué empresas que dañan la salud, no invertimos en empresas que el consejo de administración se suba salarios mientras despidan a gente, y no es que no invirtamos, es que las grandes casas de inversión están en los consejos para evitar que esto pase. Por lo tanto, pues son cosas importantes, y que veremos si puede eso frenar abusos que podrían darse. Bueno, pues veremos cómo suben esos datos de inflación y cómo sube el tema de los alimentos, y veremos qué pasa con Estados Unidos, que ya lo hemos comentado así un poquito por encima, está saliendo de esa crisis de subidas en cuanto a las inmobiliarias. Ya cerrando con lo último, Luis, tema de las bolsas, ¿cómo están las bolsas? Pues nada, sigue el miedo en las bolsas, y las bolsas siguen subiendo.
todas verdes está en lo que llevamos de semana, algunas, pues las asiáticas que ya han cerrado semana por encima del 3% Japón o Corea, también hay que tener países emergentes y países asiáticos en cartera, y Europa en torno al 1 y pico en lo que llevamos de semana. El IBEX, por ejemplo, que ahora por algún motivo no lo veo, está un poquito más rezagado, solo sube el 0,10% esta semana. También es verdad que el anterior había hecho subidas más fuertes que el resto, ¿vale? Y tenemos pues prácticamente todas en verde, unas más, unas menos. Los datos de inflación han animado. Veremos ya pronto, de hecho esta semana ya ha habido algunos, pero todavía no muy relevantes. Veremos resultados empresariales. Las empresas presentan resultados cada trimestre. Por ejemplo, hoy pues dos grandes americanas, Unit Health o JP Morgan presentan resultados, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup. Siempre empiezan los financieras, las empresas financieras. El lujo europeo también ha presentado resultados muy buenos. Louis Vuitton, Hermes esta semana han presentado resultados muy buenos como empresas cíclicas. Pues a ver, el lujo preocupa menos como empresa, pero bueno, es un indicador que la economía va bien, y veremos los financieros americanos que empiezan, después la tecnología, después vendrá Europa, así que unas semanas en bolsa pues que se dejará seguramente de mirar el tema inflación, al tema recesión, el tema subida de tipos, para ver más las empresas, los resultados que presentan, y si esta inflación y si esta subida de tipos les puede afectar en el futuro, para ver si la caída tan fuerte que hubo el año pasado en bolsa y en renta fija pues se corrige rápidamente.